En el primer video podemos ver cómo me acerco a un chavo. Em, Creo que noté más que nada, o sea, no me miró feo, no me hizo ningún tipo de caras. Simplemente me acerqué, me senté lo más cerca que pude y no se movió, no hizo nada. Lo único que pude notar si acaso fue que empezó como a mover mucho su pierna, como que estaba inquieto, impaciente. Entonces me imagino que eso es como una señal también de incomodidad, pero no se levantó, no hizo absolutamente nada. Em, Después me acerqué a un señor en una banca y al principio, bueno, la banca no tenía un tamaño tan amplio, así que me senté ahí y lo más cerca que pude y el señor él sí mostró mucha incomodidad porque se trató de separar, o sea, moverse para dejar un espacio más entre los dos y yo me acomodé mejor. Este, entonces al momento de que no vio como que yo me alejé o algo por el estilo, sino que al contrario, tal vez me acerqué un centímetro más, eh, se paró y se fue. Y el caso de las señoras, este, me acerqué a la banca, me senté y al principio como que sí me voltearon a ver feo, por lo menos la que estaba junto a mí, y las dos se recorrieron más. Y al momento de que pues como no me fui o algo por el estilo, las dos se levantaron y la señora me hizo una mala cara y como que me golpeó un poco con su chaqueta, suéter, algo así, pero hasta ahí, o sea, no hubo una reacción más allá. Simplemente la misma incomodidad y eso que se levantara. Bueno, cuando me acerqué a esta chava, pues ella estaba viendo como que una serie en su celular mientras hacía tarea y cuando se dio cuenta de mi presencia como que se me quedó viendo y, y, y se intentó alejar, pero me volví a acercar y fue cuando empezó a guardar sus cosas y para, o sea, empezó a guardar sus cosas y después se fue.
Bueno, cuando me acerqué a la primera persona, como que no le tomó mucha importancia a mi presencia y como que me dejó acercarme lo más que pude a él, porque pues había una lapicera desde el principio y pues eso era la única distancia que había entre nosotros, pero como que el único cambio en su conducta fue que comenzó a mover las piernas como que de nervios, no tengo ni idea, pero no me dijo nada, no me miró, ni tomó en cuenta mi presencia. Cuando me acerqué a la última persona, como desde el principio que pasé delante de él para sentarme, notó mi presencia, pero cuando llegó el momento de que me senté, sí se movió. Entonces lo que hice fue moverme tantito para seguir invadiendo su espacio personal y como que se volvió a apartar y como que estaba incómodo y me volteó a ver y me hizo una cara y al final se fue. En el primer video no, como que no tuve mucha reacción con ella, pero sí notaba que movía un poco sus pies al momento yo de quedarme ahí por unos segundos. Em, Igual creo que tal vez no obtuve tanta reacción con ella porque estaba más concentrada en su celular y tal vez eso la hacía como que no estar tan concentrada en su alrededor. Entonces prácticamente no obtuve mucha respuesta con ella. En el segundo video con la señora realmente ahí sí obtuve un poco de reacción, pero no de incomodidad, sino que fue que ella pensó que yo le iba a decir algo, pero o sea solo me senté y sí podía alcanzar a notar que ella me veía de reojo, eh, como pues lo mismo, o sea ella pensaba que yo le iba a decir algo o le iba a preguntar algo. Y ya después de estar ahí como unos segundos, ella notó mi presencia un poco más, porque tal vez al momento de pararme con mi mochila, pues a lo mejor le rocé la espalda o algo, un movimiento, y ella pensó que yo le estaba hablando. Bueno, en mi tercer video sí noté incomodidad en la persona, en cómo me rechazó varias veces en que yo me sentara al lado de ella. Entonces sí vi incomodidad y al final ya se fue, se marchó.
yo noté en el individuo al que me acerqué que justo cuando me senté empezó a voltear. No logramos grabar el momento exacto en el que me senté, pero es casi mismo tiempo que transcurrió. Entonces sí, o sea, como que ya las observaciones de mi compañero fueron que como que se empezó a agarrar la cabeza y se empezó a incomodar. Y yo la verdad sí sentí como que se había incomodado también. Y eso es todo. Listo. Algo que noté en este caso fue que lo más probable es que esta persona no haya tenido reacción alguna, porque lo que yo presencié fue que no hizo ningún movimiento, ni siquiera volteó ni nada, porque pues es una parada, es la parada de Tigrebus. Entonces, en las paradas de, por ejemplo, el metro en Tigrebuses, pues es más común que tenga esa persona sentada al lado tuyo, esperando pues el transporte. La persona a la que le hicimos el experimento ahorita, pues se mostró más incómodo. O sea, mi compañero me comenta que se estuvo volteando muchas veces. Pues eso lo explico, o sea, como que es una persona solo en una banca y pues siente que la banca es suya, ¿sabes? Y pues se va a incomodar si invadimos su espacio. Cuando llegué, como había más bancas al lado desocupadas, creo que sí se vio muy raro y hasta como volteó a verme. También me acerqué un poco porque sentí que estaba muy lejos y él hasta se volteó y se alejó y estaba como que haciendo sonidos con la boca y siento que era como de incomodidad y ya. Con esta persona, pues realmente no volteó como tal, pero sí sentí que cuando me paré al lado sí sintió mi presencia. Entonces, pues sí sentí como una cierta tensión y pues como no había nadie más, pues también se paró y se fue.
Con esta persona no hubo mucha reacción. Igual con un experimento parecido que ya habíamos hecho también en una parada, al parecer confirmamos que cuando es un lugar en el que se espera que haya personas sentadas, pues no hay demasiada reacción. En la primera persona que yo hice el experimento, yo observé que la persona al principio sí se incomodó, ya después se fue moviendo del lugar donde yo estaba para marcar distancia, pero yo iba invadiendo hasta que al final pues se retiró la persona. La segunda persona que yo hice el experimento, me senté al lado de él en una banca y observé que solamente se me quedaba mirando y como confusión y moviéndose a un lado, y no se movió, o sea, no se fue, se quedó ahí en ese mismo lugar aunque yo haya invadido su espacio. En la tercera persona que yo hice el experimento, observé que la chica al principio se lo tomó como que raro, y empezó a mirarme haciendo miradas como de confusión de por qué me estaba acercando e invadiendo mucho espacio, pero lo ignoró, siguió con su teléfono y ya después me retiré porque la chica no se retiró. Y eso sería todo.
Se me quedó más que nada viendo. Me senté al lado de él, me miró unas 2 veces, se alejó un poco nomás. Y pues al final nada más eso. No me dijo nada, nomás se me quedó viendo 1 o 2 veces y eso fue todo. El segundo sí me dijo que se ocupaba algo, que se me podía hacer un poquito más allá. Nada más, mientras se iba moviendo. El último, que fue el que tal vez lo noté un poco más incómodo, tal vez, pero él me saludó, me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y además, unos 20, 30 segundos después, me empezó a sacar conversación. O sea, de que, oye, el sol está muy feo y todo eso. Como que para calmar un poco la incomodidad, tal vez. Yo lo noté con los que yo me senté muy calmados, no noté tanta incomodidad, simplemente noté que se sacaban de onda, o sea, me miraron y ya, nada más.
Percibí que la persona a mi lado comenzaba a ponerse un poco incómoda y noté que empezaba a mover sus dedos o a tambalear la pierna. Y de una mujer de mochila rosa, creo, como que empezaba a sacar objetos de la nada. Me di cuenta que no estaba escribiendo nada importante. Como que lo hizo para evitarlo. Ok. La última noté que bueno, no me veía raro, pero como que empezó a divagar en su celular, como aburrida o incómoda. Con esta primera persona que me senté, sencillamente lo único que pasó es que se me quedó viendo raro por simplemente llegar a sentarme en su banca. Pero fuera de la incomodidad no pasó nada. Pues simplemente no pasó mayores. Con esta segunda persona, sencillamente creo que por el espacio muy limitado se sentía un poco más de incomodidad y más de parte mía, sinceramente. Pero la verdad no pasó nada, sencillamente se sentí la incomodidad entre los dos ya que estaban muy pegados y ajá. Con esta última persona con la que me senté, sí sentí mucho que invadí su espacio, que me senté aparte de que muy cerca en un lugar donde no es muy común. Y su reacción fue instantánea, así que simplemente se fue, o sea, se paró y se fue.
En el primer video me tocó sentarme cerca de una persona del sexo opuesto y en mi experiencia yo me sentí más nerviosa e incómoda, pero a pesar de eso también vi que la otra persona sentía como que muy nervioso, incómodo y confundido de que por qué me sentaba cerca de él, y vi la reacción que me miró así como con una cara de oye, así para allá, y empezó de que a mover sus piernas y empezó a decir de que oye, ya me voy, amigo, y empezó a gritar de que a sus amigos de que ya se iba a ir a trabajar, me imagino yo, para pararse e irse. Rápidamente a la chava que me estaba dando a la espalda y me senté súper cerca de ella. Esta vez como que sí me arrimé, que así, casi. Y la chava nada más vi como que me miró así que raro. Y sí sentí como que se sintió muy incómoda y rápidamente se paró y se fue. Y lo que mis amigas y yo no notamos es que las amigas de la chava estaban detrás de mis amigas que estaban grabando. Entonces probablemente les dijo algo y pues nos incomodamos y nos fuimos de ahí. En el último video yo me senté cerca de una señora y eso fue muy notorio de que se sintió incómoda rápidamente. Me acerqué y me comenzó a mirar raro y me senté cerca de ella y se empezó a quitar rápidamente, o sea, se hizo para un lado. Entonces yo, para acercarme más, puse mi mochila de este lado como para que me empujara buscando algo y luego como que se quedó parada y nada más viéndome raro y nuevamente se corrió. Entonces yo dije, bueno, ya se sentía muy incómoda y muy nerviosa y se me estaba quedando viendo muy raro. Y dije, no me voy a reclamar, me paré, me fui.